Hola, buenos días. Mi nombre es María José Martínez, enfermera verificadora de habilitación con MBA en alta dirección y actualmente estudio un doctorado en administración de empresas. Vamos a hablar del manual de riesgos. Bueno, la gestión de riesgo es que responde a las prácticas de las organizaciones que incluye los riesgos relacionados con la atención, los riesgos estratégicos, los riesgos administrativos de las actividades del personal y de sus procesos. Y esto hace que se brinde una atención con calidad. Bueno, ¿quiénes son los responsables del riesgo? Debe haber un líder responsable de riesgos y la parte directiva y los demás líderes de los procesos que cumplen las actividades de los controles de los riesgos. Bueno, entonces el coordinador de la gestión de riesgo es el responsable de organizar, de crear la política de riesgos, organizar el comité de riesgo, definir la responsabilidad de cada uno de los líderes, hacer seguimiento a los controles y a los resultados de los indicadores. Bueno, entonces trabajar en riesgo se considera que tenemos que tener en cuenta las circunstancias del entorno que puede comprometer su patrimonio, la rentabilidad y la continuidad de una empresa. Por eso es importante identificar, controlar y mitigar los riesgos que se puedan presentar de manera real o potencial, con el fin de brindar una atención segura. Bueno, entonces tenemos varios componentes del sistema de la gestión de riesgo, como le dije, la identificación del riesgo, el establecer las causas y consecuencias de ese riesgo, calificar el riesgo, el NPR que vendría siendo el número de prioridad de riesgo y después generar controles para luego hacer seguimiento. Bueno, entonces tenemos que existe un control preventivo y un control correctivo. El control preventivo es el que sale de las causas y el control correctivo es el que sale de las consecuencias. Aquí está la prestación de servicio, existen los controles y las barreras, ¿sí? Que se presentan. Cuando ya hay una consecuencia, quiere decir que el riesgo ya se ha materializado. ¿Sí? Como un evento adverso, como el análisis de cuando hay reacciones adversas a medicamentos o reacciones o lesiones de acuerdo a los dispositivos médicos o a los reactivos. Ya el riesgo se ha materializado. En cambio, el preventivo, pues acá no, todavía no se ha materializado. Entre el ABC de los riesgos también tenemos que existen los niveles de riesgo cuando el riesgo no se le ha aplicado un control, se llama un riesgo cuando se le aplica un control vendría siendo un riesgo residual. Y cuando no se le aplica un control vendría siendo un riesgo inherente. Inherente quiere decir que no se le ha aplicado algún control, pero cuando se le aplica un control vendría siendo riesgo residual. Bueno, entonces tenemos que crear un comité de riesgo, este comité de riesgo que participa la directiva, el líder de riesgo y los demás líderes de los procesos. Los líderes del proceso tienen una responsabilidad de garantizar la implementación de los riesgos, de los controles, de identificar y definir los riesgos, de establecer las consecuencias y las causas, de dar a conocer a sus demás colaboradores de su grupo cómo se implementan los riesgos, cuáles son los riesgos del servicio y cuáles son los controles. Y los colaboradores, bueno, conocer los riesgos, implementar los controles y recibir las auditorías cuando se les realice.
Bueno, tenemos varios tipos de indicadores. Hay indicadores de pertinencia, de oportunidad, de calidad, de seguridad, diferentes como la oportunidad de citas, la tasa de satisfacción global, cuál es la gestión de los eventos adversos. Hay diferentes tipos de indicadores. Siempre cuando definimos un control o a un riesgo, debe tener su causa, sus consecuencias, sus controles y debe tener asignado un indicador. Siempre deben verificar dentro de sus indicadores cuáles le pega para evaluar ese riesgo. Si no, se crea uno nuevo. Pero lo importante es que de los indicadores que tengamos, lo manejemos. Bueno, y después viene el análisis y la evaluación de los riesgos como tal. Sí, ya cuando hacerle seguimiento a las auditorías, hacer un cronograma primero de reunión de comité, un cronograma de implementación de los riesgos y los controles y un cronograma de auditoría. Siempre tenemos que utilizar una metodología de análisis. Bueno, muchas gracias.